Sí, ¿Sí? doctor. Ya. Vamos a empezar entonces con la clase que nos corresponde teórica de hoy día. Y nos va a tocar un tema que es muy interesante, que es las alteraciones que pueden darse a nivel de las válvulas principales que separan las cámaras cardíacas, las cámaras del corazón. Vamos a empezar hablando sobre problemas en la válvula aórtica. La válvula aórtica, como anatómicamente saben, está colocada a la salida del ventrículo izquierdo. Y es la separación anatómica entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Por lo tanto, regula sobre todo el flujo de la sangre que puede ser eyectado a nivel sistémico, a nivel de toda la circulación del cuerpo. Cuando la válvula falla, esta válvula falla, puntualmente la válvula aórtica falla, puede deberse o a que no abre bien, en cuyo caso se llama estenosis, o a que no cierra bien, en cuyo caso se llama insuficiencia o regurgitación. Entonces vamos a empezar hablando un poquito sobre este último punto. ¿Qué pasa cuando la válvula aórtica no cumple su función de impedir el retorno de la sangre en diástole desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo? Eso se llama insuficiencia aórtica. Bueno, entonces, por definición, este problema de insuficiencia aórtica es una incapacidad de esta válvula, de la válvula aórtica, de cerrarse adecuadamente, ¿no? Y por lo tanto permite que la sangre regrese o retorne, como dice la diapositiva, fluya de vuelta dentro del ventrículo izquierdo. Notar la posición anatómica de la válvula aórtica. Está situada casi en el centro de un triángulo. Hacia adelante, hacia la parte anterior, tenemos posicionada a la válvula pulmonar. Y hacia abajo tenemos las dos válvulas aurículo-ventriculares, ¿no? La que está hacia el lado derecho es la tricúspide y la que está hacia el lado izquierdo es la bicúspide o mitral. Cuando tenemos problemas en la válvula, ¿no? En la válvula aórtica, estos problemas pueden deberse a diferentes orígenes, tener diferentes etiologías. Por ejemplo, si hablamos de estenosis aórtica, pueden ser debido a problemas congénitos. O sea, uno puede tener desde nacimiento alteraciones en la formación de la válvula aórtica que impidan que abra bien, ¿no? Puede ser, pues, válvula bicúspide, que significa que solamente tiene dos velos valvulares y no tres, como normalmente ven ahí en la diapositiva, o inclusive puede ser unicúspide, o sea, una válvula que realmente es una única válvula, un único velo valvular con un huequito. También puede ser debido la estenosis aórtica a que se calcifique la válvula, ¿no? O sea, en el paciente senil, por ejemplo, o a que tenga un problema secundario a una fiebre reumática, a una carditis reumática. Bueno, esas son causas de estenosis, pero vamos a tocar ahora más bien en amplitud las causas de insuficiencia. Cuando hablamos de insuficiencia tenemos que ver a qué nivel, ¿no? A qué nivel se está produciendo la alteración anatómica, funcional de este aparato valvular para que produzca ese retorno, ese regreso de la sangre de la aorta hacia el ventrículo. Puede ser a nivel de la misma válvula, puede ser a nivel de la base de la aorta, o sea, digamos la base del anillo donde está insertado estos velos valvulares, y dependiendo de esa posición va a tener diferentes causas, ¿no? Diferentes etiologías. En el caso que sean problemas de las propias válvulas, también se puede ver en pacientes que desde nacimiento tengan alteraciones en su formación, o sea, problemas congénitos. Puede haber insuficiencia aórtica a consecuencia de infección de la válvula. Estos casos se llaman de endocarditis. ¿No? Muchos casos de endocarditis terminan destruyendo el aparato valvular y causando que pues no haya ninguna función que impida el retorno, ¿no? De la sangre, no hay forma, y entonces se produce insuficiencia. También puede ser por fiebre reumática, evolución de una carditis reumática de la infancia, mixomatosas como el prolapso, puede ser traumáticas, puede haber infecciones de tipo la sífilis, ¿no? Enfermedades venéreas ahí,
y la espondilitis anquilosante. Y en enfermedades de la base de la aorta tenemos a la disección aórtica, a la degeneración quística de la capa media, a la enfermedad de Marfan y los problemas congénitos. ¿Cuál es la fisiopatología de este problema, del problema de la insuficiencia aórtica? Bueno, aquí lo que va a haber es una súbita sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando la válvula aórtica falla de manera muy rápida, eso se llama insuficiencia aórtica aguda. ¿Ok? Cuando no es un proceso lento, cuando de un momento a otro la válvula comienza a tener problemas. Y si es aguda, entonces la sobrecarga que va a haber es rápida, es súbita, prácticamente de un día para otro. ¿Y de qué manera se va a sobrecargar ese ventrículo? Bueno, se va a sobrecargar porque el volumen de sangre que lo llena ya no va a venir únicamente de la aurícula izquierda a través de la válvula mitral, sino que en la diástole le va a ingresar, como decirles a ustedes, dos chorros. Uno que viene de la válvula mitral, que sería lo normal en la diástole, que la válvula mitral se abra para que se llene el ventrículo, pero va a haber un flujo anómalo, un flujo que va hacia atrás, retrógrado, que viene de la aorta. ¿Por qué? Porque en la diástole la presión de la aorta normalmente es mayor que la presión del ventrículo y debería cerrar herméticamente la válvula aórtica. Pero como aquí hay un problema en la cual la válvula no cierra bien, pues la presión mayor de la aorta hace que la sangre regrese. ¿Y qué hace este doble flujo, digamos? Esta sobrecarga de volumen va a dilatar la cavidad. ¿Ok? Va a tratar el ventrículo de acomodar ese mayor volumen. ¿A costa de qué? De dilatar, de aumentar su radio. Este aumento del radio del ventrículo, esta sobrecarga tan brusca, va a generar en el ventrículo un aumento en el consumo de oxígeno total en relación a la unidad de la masa. ¿Ya? Esto se produce porque hay una ley que se llama la ley de Laplace, que relaciona la tensión parietal con los factores que son la presión dentro de la cavidad, el radio de la cavidad, con ellos dos es directamente proporcional y es inversamente proporcional al grosor de la pared, a lo que se llama hipertrofia. Entonces, si tú sobrecargas de volumen el ventrículo y aumentas el radio, estás aumentando el numerador en esta ecuación de la tensión parietal. La tensión de la pared tiene relación directa con el consumo de oxígeno. Y de hecho, en esta relación, para que se baje la tensión parietal, tiene que aumentar el grosor de la pared del ventrículo. Eso se llama hipertrofia. Pero como en este caso es agudo, en el caso de una insuficiencia aórtica aguda, el tiempo es corto, no ha habido tiempo, no existe aún esta hipertrofia compensadora. Entonces, en conclusión, lo que aumenta es la tensión parietal y por lo tanto aumenta el consumo de oxígeno. Este aumento del consumo de oxígeno y el aumento, ¿no?, de la presión a fin de diástole, ¿no?, porque el ventrículo se va a sobrellenar y su presión de llenado final va a estar alta, determina una fuerte disminución de la perfusión coronaria. O sea, cae el flujo a través de las arterias coronarias. Y ustedes saben que el flujo de las arterias coronarias es vital, porque es la única forma que le lleguen nutrientes y oxígeno a los cardiomiocitos. Entonces, si cae el flujo a través de las arterias coronarias, va a haber isquemia, ¿no? Se va a producir isquemia. Este aumento de la presión de fin de diástole en la insuficiencia aórtica aguda puede llegar a ser muy importante. Normalmente la presión de fin de diástole dentro del ventrículo izquierdo es igual a la presión de la aurícula izquierda. Entonces va de 0 milímetros de mercurio pues a 4 milímetros de mercurio aproximadamente. Pero en el caso de este problema, de la insuficiencia aórtica aguda, puede aumentar, por ejemplo, a 30 milímetros de mercurio o más que eso. ¿Ya? Y esto se debe a que en realidad el ventrículo tiene poca distensibilidad en el momento de verse, digamos, afectado por esta sobrecarga de volumen. Entonces,
el flujo que regresa de la aorta va a llenar un ventrículo izquierdo que es pequeño, que es de tamaño normal. Aún acomodar, o no se puede acomodar a estos volúmenes aumentados que vienen pues del flujo de la aurícula, del flujo de llenado normal y del hierro irritante. Y el efecto final es que cae el gasto cardíaco. Cae el gasto, va a haber un aumento también en la presión intrapericárdica y esto a la vez determina, ¿no?, que se incremente la presión de fin de diástole en el ventrículo derecho. O sea, lo que empezó en el lado izquierdo termina comprometiendo también en la fisiopatología el lado derecho, el ventrículo derecho. La sobrecarga que estamos explicando que se da en el ventrículo derecho se debe a la presión incrementada, evidentemente, que les estoy explicando que se da a nivel del ventrículo izquierdo, la presión de llenado, la presión de fin de diástole, pero también hay otros mecanismos que afectan el ventrículo derecho. Por ejemplo, el ventrículo izquierdo que se distiende, ¿no?, que crece por esta sobrecarga de volumen, desplaza el septum interventricular hacia la derecha. O sea, es como cuando vas en el metropolitano, cuando antes permitían que ingresara toda la gente, normalmente, digamos, cuando no había el COVID, y tú tenías que empujar como sea para acomodarte, ¿no? Entonces, si tú te enfrentabas a una persona, pues, con obesidad mórbida, ¿no?, lo más probable es que ella te desplace a ti, que tú la puedas desplazar a esa persona. Entonces, es lo mismo, el ventrículo izquierdo está como que sobrecargado, como que de gran volumen, y ustedes saben que el ventrículo izquierdo, pues, es muchas veces más fuerte que el ventrículo derecho, y entonces lo desplaza, ¿no? Lo desplaza hacia la derecha. Y también, bueno, se transmite la presión de fin de diástole que hemos estado explicando, del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda y retrógradamente pues, a la circulación pulmonar. Incrementa, por lo tanto, las presiones del territorio pulmonar, y eso también sobrecarga el ventrículo derecho. Y esto que estoy explicando explica por qué en la insuficiencia aórtica, al final, la insuficiencia que se va a presentar no solamente es del lado izquierdo, sino también problemas en el lado derecho, insuficiencia biventricular. Bueno, esa diapositiva la traigo básicamente para que nos fijemos arriba, a la izquierda, en la distribución normal de los velos valvulares en la aorta. Como ven, hay un velo que está marcado con la letra N. Ese velo se llama el velo no coronariano. O sea, de ese velo no sale ninguna arteria coronaria, de los senos de Valsalva, de ese velo. Y hay uno que está marcado con la letra R y otro marcado con la letra L. ¿Ya? Entonces, uno, ¿no?, va a ser el que le llaman el velo coronariano derecho, de donde se va a originar la coronaria derecha, y el otro va a ser el velo coronariano izquierdo, ¿no?, de donde se origina el tronco coronario izquierdo, que luego se va a dividir en la circunfleja y en la arteria descendente anterior. Y en la parte de lo que serían las gráficas que siguen hacia abajo van a ver las diferentes formas en las cuales puede cambiar esa distribución anatómica normal, ¿no?, esos tres velos. Por ejemplo, en la que sigue abajito, es la distribución que se va a dar en una válvula aórtica que es bicúspide, ¿no? En vez de haber los tres velos valvulares, va a haber solamente dos, ¿no? Uno hacia adelante y uno hacia atrás, ¿no? El anterior va a dar origen a las dos arterias coronarias y el posterior, ¿no? Y así van a ver todos los demás ejemplos. Bueno. Eso es en lo que respecta a la insuficiencia aórtica aguda. ¿Qué cambia cuando hay tiempo? O sea, ¿qué cambia en este proceso cuando el proceso de daño en la válvula aórtica es pausado, ¿no? Se da a lo largo de meses o años. Eso se llama insuficiencia aórtica crónica. Acá se va a producir entonces mecanismos compensatorios de dilatación del ventrículo y también de hipertrofia.
Igual, a pesar de estos mecanismos de compensación, siempre va a haber sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen a nivel del ventrículo izquierdo. Pero, como ha tenido el ventrículo un proceso pues, de acomodo de este volumen de sangre mayor, va a impedirse que la presión de fin de diástole suba tanto. Y esta baja presión de fin de diástole facilita que haya un vaciamiento más completo hacia la aorta, de la aorta durante la sístole. O sea, hace que el gasto no caiga tanto. Vamos a ver aquí. A ver. Entonces, si tenemos una insuficiencia aórtica, ¿no? Va a causar que el volumen de sangre regrese en diástole, ¿no? Que es cuando la presión de la aorta es mayor que la presión del ventrículo izquierdo. Eso genera 4 efectos fundamentales. Primero, aumenta el volumen del ventrículo izquierdo. Si aumenta el volumen del ventrículo izquierdo, cuando se contrae por la ley de Frank-Starling, la ley de Frank-Starling dice que a mayor volumen de fin de diástole, a mayor distensión de la fibra, a mayor contractilidad, pues aumenta el volumen de expulsión. Eso se llama el volumen stroke. Eso también origina, ¿no? Me refiero al regreso de la sangre de la aorta al ventrículo, que la presión diastólica en la aorta caiga. La presión de la aorta en diástole cae. ¿Por qué? Porque el volumen que normalmente tiene va a ser menor, porque se va a regresar al ventrículo. Y por lo tanto, el volumen de eyección efectivo, o sea, el volumen que realmente interesa, que es el volumen que va hacia todos los órganos y sistemas, va a ser menor. O sea, en global el volumen de stroke aumenta, pero en específico para lo que queremos, lo que necesitamos, que es el volumen efectivo, va a disminuir. Va a disminuir. Entonces, el volumen aumentado del ventrículo izquierdo, como les dije, descompensa por la extensión del radio, la ley de Laplace, y compensatoriamente tiene que producirse una hipertrofia compensadora, la cual se llama hipertrofia excéntrica. Hipertrofia excéntrica. Esto significa que la masa del ventrículo izquierdo se incrementa. En general, cuando tenemos un ventrículo izquierdo que tiene distensión de su diámetro, su radio, y además aumento en su masa, generalmente el proceso lleva a una isquemia, lleva a un problema ya de la suficiente aporte de nutrientes a esos cardiomiocitos, y el ventrículo muchas veces entra en disfunción, comienza a tener problemas en la función, o sea, en su función contráctil ya. Por otro lado, el aumento del volumen de expulsión aumenta, ¿qué cosa? La presión sistólica. Entonces va a haber un incremento de la presión sistólica porque el ventrículo, pues evidentemente eyecta durante la sístole un volumen incrementado, y aunado eso a que hay una caída en la presión diastólica en la aorta, les va a dar a ustedes como conclusión que hay una presión de pulso incrementada. Recordemos que la presión de pulso es simplemente la resta entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Por ejemplo, si un paciente tiene 120/70, 120 en sistólica y 70 en diastólica, cuando le toman ustedes, la presión de pulso es restar. 120 menos 70, 50. Esa es la presión de pulso. En este caso, en estos pacientes con insuficiencia aórtica, muchas veces van a tener presiones sistólicas muy importantes, ¿no? 180, 190, y presiones diastólicas muy bajitas, 40 o 50. O sea, al final, si tú restas 180 menos 50, ¿no? Te va a dar 130. Entonces, en vez de tener 50 de presión de pulso, más de 100. ¿Y eso qué genera? Que tengamos esa presión de pulso tan incrementada. Pues todos los signos que vamos a discutir posteriormente en nuestra exposición, que tengan que ver con esta presión de pulso incrementada. O sea, todo el cuerpo le pulsa al paciente. Una vez que se produce este aumento, digamos, de la presión arterial sistólica, también va a generarse que exista, ¿no? Que exista un aumento en el consumo miocárdico de oxígeno. Pero, lo que va a pasar, ¿no? Es que el tiempo que requerimos para poder expulsar del ventrículo esta mayor cantidad de sangre incremente el tiempo
de sístole, justamente, ¿no? El tiempo en el cual se produce la eyección de la sangre, a expensas, a costa de disminuir el tiempo de diástole. ¿Okay? Si en el ciclo cardíaco, que está dividido en sístole y en diástole, tú tomas mayor tiempo para una de las fases, es en detrimento en el tiempo que le das a la otra. Si se aumenta el tiempo de expulsión, el tiempo que demora el ventrículo en eyectar la sangre, va a ser a costa de que el tiempo de llenado va a bajar. Y es en la diástole donde se produce el flujo coronario, o sea, la oxigenación del corazón. Por lo tanto, eso disminuye el aporte de oxígeno al miocardio. Entonces, si por un lado tenemos que incrementamos el consumo, ¿no? Incrementamos el consumo miocárdico de oxígeno, por lo que hemos estado explicando del aumento de masa, el aumento de la presión sistólica, todos los fenómenos que hemos estado explicando en este cuadro. Y por el otro lado, ¿no? Bajamos el aporte, o sea, la ecuación nos va a dar que al final se está generando todo para hacer isquemia, ¿no? Aumento el consumo y bajo el aporte, ¿no? El balance entre los dos, entre aporte y demanda, es lo que mantiene al miocardio bien, ¿no? Lo mantiene el miocardio con suficientes nutrientes, oxígeno para poder funcionar. Pero si yo aumento el consumo, ¿no? Y bajo el aporte, pues la balanza se inclina hacia la isquemia, ¿no? Ya no se equilibra. Y eso lleva a que finalmente a una falla, pues a una falla, ¿no? A una falla del ventrículo, a incremento de la presión de fin de diástole del ventrículo, aumento de la presión del capilar pulmonar, congestión pulmonar, disnea, ¿no? Disnea. Este es un cuadro muy importante para recordar. En cuanto a ya el examen físico, o sea, ya salimos de fisiopatología, en el examen físico, perdón, en cuanto a los síntomas. En los síntomas que se van a dar en la insuficiencia aórtica, esto puede deberse a que, como les decía, hay aumento del volumen de expulsión, del volumen de eyección y hay disminución de la presión aórtica en diástole. Esto te va a dar palpitaciones, ¿no? Palpitaciones de todo el cuerpo va a palpitar. La cabeza, la úvula, el iris, el lecho unguial, cada uno con sus nombres. Y también movimientos, evidentemente, del tórax en relación a cada latido. También puede darnos angina. Hemos explicado ya el mecanismo por el cual aumenta la demanda y baja el aporte. Si se da eso y se produce la isquemia, clínicamente, ¿cómo se traduce la isquemia? En la presencia de dolor torácico, ¿no? Por isquemia, que se llama angina. También puede haber alteraciones, evidentemente, de disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, ¿no? Que es debido a que, ¿no? Hay un aumento en la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo que repercute en la aurícula izquierda y repercute a su vez hacia atrás en la circulación pulmonar, ¿no? Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna son todas consecuencias de ello. Y finalmente, cuando ya se afecta el lado derecho, puede dar una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Ya global, con todos los cortejos sintomáticos, con todo lo que es los síntomas de una falla global, ¿no? Ya el paciente va a venir con edema, con hepatomegalia, con irritación yugular, con ascitis, una falla cardíaca biventricular. En el examen físico, cuando examinamos al paciente, el primer ruido puede estar disminuido, el segundo ruido puede tener un desdoblamiento paradójico. ¿A qué se refiere esto? El segundo ruido cardíaco es producto del cierre de las válvulas auriculoventriculares, el cierre de la válvula mitral y el cierre de la válvula tricúspide. Perdón, el segundo ruido es el cierre de las válvulas sigmoideas, la aórtica y la pulmonar. Entonces, normalmente el cierre de la aórtica y la pulmonar son en el tiempo casi simultáneos. Por lo tanto, el segundo ruido se escucha como un único ruido. Y el orden, a pesar de ello, hay cierto orden. Primero debería cerrarse la aorta, la sigmoidea aórtica y luego la pulmonar. Ese es el orden normal. Pero hemos dicho que en este caso de insuficiencia aórtica le toma más tiempo al ventrículo izquierdo poder eyectar la sangre a través de la válvula aórtica y eso retrasa el cierre de la válvula aórtica. Entonces, en vez de cerrarse primero la aórtica y después la pulmonar, en este caso se va a cerrar primero la pulmonar y después la aórtica. Y entonces, si el tiempo que separa el cierre de estas dos válvulas es suficiente,
generalmente se considera que un tiempo de más de 30 o 40 milisegundos se puede escuchar ya como dos ruidos separados, entonces se puede darse un desdoblamiento, ¿no? El segundo ruido ya no lo escuchan como único, sino que ya pueden escucharlo como que tiene dos componentes. Pero como en este caso el desdoblamiento se debe a que el de la aorta se retrasa, a eso le llaman desdoblamiento paradójico. También vamos a tener la presencia de un soplo. Ese soplo va a ser de características de regurgitación, por lo tanto es de alta frecuencia, y si es de alta frecuencia lo vamos a escuchar mejor con el diafragma, ¿no? Mejor con el diafragma y no tanto con la campana. La campana nos sirve más bien para los sonidos de frecuencia más baja. Entonces, cuando tenemos sonidos de alta frecuencia, mejor usamos el diafragma. Y tenemos una posición en la cual podemos escuchar un poco mejor este soplo. Es sentar al paciente inclinado hacia adelante. O sea, hacemos que el paciente se siente, lo sentamos hacia adelante en el tórax y hacemos que el paciente tenga una expiración forzada. O sea, le pedimos que bote todo el aire. Bote el aire, señor, y ahí le estamos ocultando. En algunos pacientes puede escucharse también un soplo, que es un soplo especial que se llama el soplo de Austin-Flint. El soplo de Austin-Flint se va a producir porque en la insuficiencia aórtica, la columna de sangre que regresa de esa zona afectada en la válvula hacia el ventrículo golpea el velo anterior de la válvula mitral. Entonces, al golpear esa columna de sangre que regresa a ese velo, impide que abra bien. No abre bien ese velo anterior de la mitral. Y por lo tanto, podría escucharse a nivel del área auscultatoria mitral un soplo también diastólico, ¿no? Un soplo diastólico que estaría funcionalmente como si fuera una pseudoestenosis mitral, ¿no? Una dificultad en la apertura de la válvula mitral. Soplo mesotardío diastólico. Hay un diferencial importante de presiones, que es lo que les explicaba cuando hablamos del cuadro de la fisiopatología. Puedes tener una presión sistólica de 200, de 190, 180 y una presión diastólica de 40 o 50, ¿no? Esa diferencial de presiones hace que la presión de pulso se incremente. El choque de punta va a ser hiperdinámico y puede en algunos casos palparse prémito en la zona supraesternal. Entonces, acá tenemos la representación del soplo aórtico, ¿no? El soplo aórtico en diástole, de insuficiencia aórtica, ¿no? Es en diástole. Y aquí les han puesto en esta gráfica un soplo en la parte sistólica. ¿Por qué colocan en esta diapositiva el soplo sistólico, un soplo sistólico, un soplo aórtico en la parte de sístole? Porque cuando el volumen del ventrículo se incrementa mucho, ¿okay? Cuando hay mucho volumen en el ventrículo, a pesar que la válvula aórtica no tiene problemas en aperturarse, o sea, no hay problema de estenosis aórtica, sin embargo, el exceso de volumen genera turbulencia al salir y puede producir este soplo que le llaman acá soplo sistólico aórtico funcional. Pero para no confundir, en el examen si preguntamos cuál es el soplo característico de la insuficiencia aórtica, tenemos que responder que es el soplo diastólico, en diástole, inmediatamente después del segundo ruido, y es en decreciendo, se va disminuyendo. Conforme las presiones se van igualando entre aorta y ventrículo, ¿no? Porque la aorta le comienza a pasar sangre al ventrículo, igualan las presiones, deja de haber más flujo y progresivamente va desapareciendo el soplo. ¿Ya? Es un soplo en decreciendo, va hacia abajo, va disminuyendo. ¿Qué más tendríamos que decir sobre el examen físico? Bueno, como habíamos hablado que la presión diferencial se incrementa y por lo tanto la presión de pulso está súper alta, va a haber una serie de hallazgos, de signos que nos indican esto. Latidos visibles, por ejemplo, en la cabeza, ¿no? La cabeza late, ¿no? Se mueve con cada ciclo cardíaco, eso se llama el signo de Muset. La pupila también puede distenderse en cada latido, eso se llama el signo de Landef. Le hacemos al paciente que abra la boca, le ponemos el bajalengua y vemos la úvula, y puede haber la úvula que late. La úvula comienza a verse latiendo, signo de Müller, ¿no? Ponemos nuestra mano a nivel del hígado, ¿no? El hígado late, signo de Rosenbach. Lo mismo en el lado del vaso, signo de Gerhardt.
hacemos que presionar ligeramente, ¿no?, la uña contra su base y vemos que hay un evidente llenado de la zona, digamos, del lecho unguial, ¿no?, del lecho unguial, signo de Quincke. Y el signo de pistoletazo cuando se da en la sístole femoral. Hay otros también, ¿no?, signo de Trop, signo de Eurosies, signo de Hill, muchos signos, ¿no? Pero lo que importa realmente no es aprenderse los nombres, sino aprenderse el concepto. O sea, el concepto es que todo esto se produce porque hay una gran diferencia entre presión sistólica y presión diastólica. Por lo tanto, la fuerza que hace la columna sanguínea sobre los vasos es tremenda, sobre las arterias. Y por eso es que hay una actividad pulsátil en todas partes, ¿no? En todas partes, cabeza, pupila, etcétera, que ya hemos estado viendo. En los rayos X, aquí, como hemos dicho, sí va a haber distensión del ventrículo izquierdo porque hay esta sobrecarga que lo va distendiendo. Por lo tanto, lo que va a haber es en la placa un índice cardiotorácico incrementado a expensas del crecimiento del ventrículo izquierdo, que usualmente se dirige hacia abajo y hacia afuera. En cuanto al tratamiento, los pacientes que tienen insuficiencia aórtica leve o moderada no van a requerir tratamiento más que cuando vayan a ser sometidos a algún procedimiento, ¿no? Algún procedimiento que los vaya a exponer a una bacteremia. Por ejemplo, tienen que extraerle una pieza dentaria, tienen que operarlo del apéndice, de la vesícula, de algún tipo de corte, algún tipo de exposición a bacterias, pues tenemos que proteger la válvula aórtica de la posibilidad de una endocarditis bacteriana. Entonces le damos antibióticos, ¿no?, de prevención, de profilaxis. Y entonces cuando tiene insuficiencia aórtica leve, uno puede revisar al paciente cada año, cada 2 años, ¿no?, a citarlo para ver cómo va la evolución. Si ya hay una insuficiencia aórtica severa, ¿no?, el paciente ya viene con algunos datos clínicos que hemos estado viendo ahí, importantes, ¿no?, entonces podemos darle, por ejemplo, digoxina, que puede aumentar la contractilidad y reducir un poco el volumen del ventrículo izquierdo. Y se puede dar también vasodilatadores que tengan acción sobre los vasos de resistencia, sobre las arteriolas, con acción arterial. ¿Por qué? Porque si tú disminuyes la poscarga, o sea, le bajas la resistencia a la eyección de la sangre que le presentan los vasos al ventrículo, pues lo que vas a tener es que el ventrículo va a ser capaz de mandar más sangre hacia adelante, porque le quitaste la resistencia. Entonces, usar vasodilatadores con acción arteriolar van a reducir la regurgitación y en al menos algunos estudios han mostrado que el tratamiento con algunos calcioantagonistas como la nifedipina puede retrasar el tiempo quirúrgico. Ahora, a pesar del tratamiento médico, evidentemente acá no estamos curando, ¿no? El tratamiento médico solamente está disminuyendo en algo los efectos fisiopatológicos del problema, pero acá el problema es mecánico. Acá el problema es que la válvula no funciona bien. Hay una disfunción de la válvula. Entonces, la solución de esta incompetencia valvular, ¿no es cierto?, o sea, es repararla, al igual que cualquier otro problema valvular. Es un problema mecánico. Acá, en la insuficiencia, a diferencia de lo que pasa en la estenosis aórtica, cuando ya aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca, el ventrículo izquierdo se encuentra la mayor parte de las veces ya dañado. Y no solamente dañado, sino que ese daño es irreversible. Ya no puede ir para atrás. Entonces, si esperamos que un paciente con insuficiencia aórtica le venga disnea, ¿no?, le venga disnea paroxística nocturna, ¿no?, le venga síncope, mareos, ¿no?, ya estamos generalmente enfrentando a un paciente que así reparemos la válvula, ya va a tener un ventrículo dañado. Incluso durante la fase asintomática, o sea, inclusive cuando el paciente no tiene síntomas, puede producirse ya o irse produciendo ya una caída, una depresión de la función del ventrículo que no se va a recuperar después que hagamos la intervención. Entonces, ¿cómo podemos determinar en qué momento debemos ya plantearle al paciente, ¿no?, preparar la válvula?
Básicamente tenemos que determinar los volúmenes del ventrículo y la fracción de eyección. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante un examen que se llama ecocardiografía. Estas pruebas se deben realizar cada cierto tiempo, ¿no? Cada 6 meses, cada 1 año. Y si hacemos estas mediciones, por ejemplo, que el diámetro telesistólico, si el diámetro del ventrículo a fin de sístole está mayor a 5 centímetros, 50 milímetros, la fracción de eyección ha caído por debajo del 50% y el volumen telesistólico es superior a 55 mililitros por metro cuadrado, pues entonces tenemos que plantear al paciente una aproximación quirúrgica. A esto le llaman la regla de los 5, porque si sacan visualmente, las cifras que están aquí, todas tienen que ver con el número 5, ¿no? Diámetro telesistólico por encima de 50 milímetros o 5 centímetros, fracción de eyección por debajo de 50% y volumen telesistólico superior a 55 mililitros por metro cuadrado. Entonces, en el manejo de la insuficiencia aórtica, generalmente no hay que esperar los síntomas. Si ya tiene síntomas, pues indudablemente debe ir a cirugía. Si no tiene síntomas, pues de todas maneras le pedimos ecocardiograma. Si en el ecocardiograma tenemos los datos que hemos visto en la diapositiva anterior, o sea, dilatación del ventrículo, ¿no? Fracción de eyección baja, pues mejor operarlo, a pesar que no tenga síntomas. Si tiene buena función ventricular, el ventrículo no está dilatado, pues podemos entrar al seguimiento. Mientras tanto, podemos dar tratamiento médico. Entonces, antes de la cirugía, antes de reemplazar la válvula, puede utilizarse, por ejemplo, vasodilatadores de acción directa, como el nitroprusiato, por ejemplo. Y también podemos usar agentes que mejoren la contractilidad ventricular, como, por ejemplo, agentes inotrópicos, dopamina o dobutamina. Esto lo vamos a utilizar en pacientes con insuficiencia aórtica aguda que no está tolerando el paciente para estabilizarlo, pero no para curarlo, como les repito. Esto es transitorio hasta que le podamos hacer la cirugía. En los pacientes con insuficiencia aórtica severa crónica, que además tienen falla cardíaca, se puede añadir al tratamiento inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, IECAS. Y estos son tratamientos de elección cuando la cirugía, en algunos casos, no se puede hacer o ya está, digamos, en una situación prácticamente que el paciente no amerita ya operarse porque tiene una enfermedad de fondo, digamos, terminal. Entonces podemos darle IECAS, ¿no? Para tratar de mejorarlo. Si el paciente está hipertenso, pues podemos administrar tratamientos para la presión con vasodilatadores, ahí entran los IECAS, también podemos dar fármacos que bloqueen los canales de calcio, ¿no? Y como los dihidropiridínicos, ¿no? Ahí tenemos nifedipino. Y se benefician de la profilaxis para endocarditis, que hemos hablado ya que es la prevención de una infección cuando vamos a intervenir al paciente o le vamos a hacer algún procedimiento. No está aprobado el papel de los vasodilatadores para retrasar la cirugía en pacientes que sean asintomáticos sin hipertensión arterial. Entonces, ¿cuándo operamos en insuficiencia aórtica? Bueno, primero, evaluar a los pacientes, ¿no? Evaluarlos bien, evaluar la severidad de la valvulopatía, ya sabemos que es severa, que la presión de eyección está conservada. Bueno, entonces, si tiene síntomas, como hemos dicho ya en la diapositiva anterior, bueno, va a cirugía. Podemos potenciar la detección de síntomas si hacemos que el paciente haga un pequeño esfuerzo, ¿no? Hacerle una prueba de esfuerzo nos puede ayudar. Y hacemos inmediatamente la ecocardiografía para ver, como les dije, si el ventrículo izquierdo se está dilatando. Ya habíamos hablado del diámetro telesistólico mayor de 50 milímetros, pero también hay una medición que es importante hacer, que es la medición del diámetro telediastólico, el diámetro a fin de diástole. Si es mayor a 70, también es indicación quirúrgica. También se pueden utilizar alternativamente mediciones de biomarcadores, como por ejemplo el péptido natriurético cerebral o la fracción amino terminal de este péptido, ¿no? El BNP o el NT-proBNP. Ahí está en la diapositiva los puntos de corte, ¿no? Y si encontramos alto, ¿qué indica esto? Indica que hay una sobreactivación, ¿no? A nivel auricular de la expresión de
estas neurotransmisores, estas hormonas, y encuentra uno que si los niveles de estos biomarcadores están permanentemente elevados, es mejor indicar cirugía, porque si no hacemos caso, van a terminar con resultados clínicos malos. También se puede hacer ecocardiografía de estrés para valorar cuánto de reserva contráctil le queda al ventrículo izquierdo, o sea, cuánto puede mejorar la fracción de eyección. Y esto también es útil para predecir la recuperación postquirúrgica de ese ventrículo. Finalmente, dentro de los estudios que se pueden hacer, hay un estudio por eco también, por ecocardiografía, que se llama el estudio del strain o la deformación. Strain o deformación longitudinal. Esto se hace en vista que la disminución de la deformación longitudinal del ventrículo izquierdo, medida mediante la técnica que se llama speckle tracking, ha demostrado que es predictivo de la progresión de la enfermedad, aún en pacientes asintomáticos, ¿no? Y entonces uno puede pedirle al ecografista, además de hacer las mediciones que hemos dicho, ¿no?, de los diámetros, además de pedirle que les mida a ustedes la fracción de eyección, también le pedimos podemos pedirle al ecografista que nos haga un strain, ¿no? Un strain. Es un valor de deformación. Bueno, si ya decidimos operarlo, esto implica que hay que sustituir la válvula enferma por una prótesis. Pero cuando existe una dilatación importante de la raíz de la aorta, a veces es necesario no solamente reemplazar la válvula, sino reemplazar inclusive la base. O sea, en vez de solamente cambiar la válvula, tenemos que reemplazar la primera parte de la aorta. Eso se llama colocar tubo valvulado o tubo valvado. Entonces ahí tienes que reimplantar las arterias coronarias, porque las arterias coronarias van a salir de su ubicación anatómica original, que eran los senos de Valsalva, ¿no? Justamente de las válvulas aórticas que estamos reemplazando. Entonces tenemos que reimplantar esas coronarias a nivel del tubo valvulado, con evidentemente un riesgo quirúrgico alto. Ya se están empleando técnicas reparadoras en vez de reemplazadoras, o sea, queremos reparar la válvula y no reemplazarla. Así evitamos tener que colocar prótesis. Siendo así, las técnicas son un poco menos agresivas, pero deben, por contraparte, ser hechas por equipos expertos, ¿no? Equipos de cirujanos muy expertos, y bueno, no todos los pacientes pueden ser sometidos a técnicas de reparación. Pasamos a la estenosis aórtica. Estenosis aórtica, el problema es que la válvula no abre. O sea, no es capaz la sangre de salir libremente del ventrículo izquierdo a través de la aorta hacia la circulación sistémica. Hay una obstrucción ahí, ¿no? Hay una obstrucción, y eso genera que el ventrículo izquierdo trate de vencer esta resistencia que hay en la puerta, que hay en la válvula aórtica, aumentando su presión en sístole. Esto genera gradiente. Gradiente significa que la presión que hay en una cámara es diferente a la presión que hay en otra cámara. Eso es gradiente. Entonces, si normalmente la gradiente es mínima, si la válvula aórtica está buena y abre bien y apertura bien, digamos, si el ventrículo genera 120 milímetros de mercurio, de repente en la aorta puede haber pues 119 o 118, normalmente. Sin embargo, en el caso de la estenosis aórtica, para tener esos mismos 120 en la aorta, seguramente vas a requerir que el ventrículo genere pues 180 de presión para poder vencer esa resistencia que hace la válvula aórtica estenosada. Entonces, si la presión en el ventrículo es 180 en sístole y es 120 en aorta, hay una gradiente de 60, ¿no? Eso se llama gradiente incrementado. Las causas de que haya estenosis aórtica son varias, pero bueno, las principales estoy mostrando en la diapositiva: causas reumáticas, degenerativas o congénitas. Esta obstrucción a la eyección, ¿no? Esta obstrucción a la eyección del ventrículo izquierdo puede ser a nivel de las válvulas propiamente dichas, puede ser a nivel por encima de la válvula supravalvular, por debajo de la válvula subvalvular, o puede también deberse a miocardiopatías hipertróficas con obstrucción del tracto de salida. Si son valvulares, puede ser congénitas o adquiridas, y cuando son adquiridas puede ser porque hay una calcificación degenerativa, como por ejemplo en la estenosis aórtica senil, o a consecuencia de una infección en la infancia, ¿no? Una carditis reumática. Entonces,
puede, por lo tanto, uno, cuando evalúa la estenosis aórtica, cometer el error de decir acá la válvula está mala, cuando en realidad puede ser una obstrucción, por ejemplo, supravalvular, ¿no? Por encima. En la fisiopatología hay una reducción de la apertura de la válvula, por lo tanto aumenta la gradiente entre ventrículo izquierdo y aorta, la gradiente de presión, y genera de que hay una sobrecarga en la presión que debe generar el ventrículo. Esta sobrecarga de presión, como hemos hablado de la ley de Laplace, está directamente relacionada a la tensión parietal. Entonces, como hemos explicado también ya anteriormente, cuando hablamos de insuficiencia aórtica, acá también tiene que aumentar el grosor de la pared para compensar, para que la tensión parietal no se nos vaya a las nubes. Eso se llama hipertrofia ventricular izquierda compensatoria. Pero a diferencia de la insuficiencia aórtica que les dije, que era una hipertrofia excéntrica, en este caso en la estenosis aórtica, es una hipertrofia concéntrica. O sea, la diferencia está en que en la insuficiencia aórtica aumenta el radio. O sea, el ventrículo crece. Acá el ventrículo, si tú lo ves, no crece, pero se engrosa para adentro. Eso se llama hipertrofia concéntrica. Por lo tanto, hay una disminución de la distensibilidad del ventrículo izquierdo, ¿no? Y hay una mayor necesidad de oxígeno por el miocardio. En cuanto a los síntomas, generalmente puede ser asintomática durante mucho tiempo. Y cuando ya aparecen los síntomas, hay tres que son fundamentales. Tres signos, tres datos, tres síntomas que no debemos dejar de preguntarle al paciente. Puede ser disnea de esfuerzo, puede ser angina de pecho o síncope. Yo le llamo a esto la triada de las Ds. Simplemente reemplazo en estos síntomas los equivalentes que empiezan con D. Bueno, dejo la disnea con D, disnea con D. En vez de angina pongo dolor, ¿no? Dolor de pecho. Y en vez de síncope pongo desmayo, ¿no? Disnea, dolor, desmayo. Entonces, disnea de esfuerzo, angina de pecho o síncope. En cuanto a los signos, tenemos que el pulso comienza pues a hacerse más pequeñito. Se eyecta menos sangre, ¿no es cierto? Eso se llama pulso parvus. Pulso parvus. Y además demora la onda de pulso después que el ventrículo se contrae en poder salir. Eso se llama pulso tardus. Entonces, en los libros van a leer que el pulso característico de la estenosis aórtica es parvus et tardus. Parvus y tardus. Pequeño y lento y tardío. El choque de punta es intenso y puede en la palpación percibirse un frémito en el área aórtica en sístole. Auscultando al paciente, vamos a tener un soplo mesosistólico en foco aórtico que se irradia al cuello. También puede haber desdoblamiento paradójico del segundo ruido, presencia de cuarto ruido y disociación estetoacústica. El diagnóstico, como les dije, básicamente los tres datos clínicos que no debemos dejar de preguntar, de investigar: angina, síncope y disnea. En la angina sería porque hay una falta de aporte, porque hay un aumento de la demanda de oxígeno miocárdico, porque, como les dije, hay hipertrofia del ventrículo concéntrica, y en algunos casos, no raros, relativamente de presencia más o menos importante, casi el cuarto de los pacientes, además de la estenosis aórtica, tienen enfermedad coronaria. Porque el mecanismo que origina la estenosis aórtica en muchos casos es el mismo mecanismo que origina la enfermedad coronaria, o sea, un proceso de aterosclerosis. Puede haber síncope por obstrucción fija del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y porque el paciente va a tener dificultad para aumentar su gasto cardíaco debido a la estenosis. Entonces, de repente, en estado de reposo, el paciente está más o menos bien, pero apenas el paciente hace una caminata o sube una escalera o tiene que cargar un peso, pues se puede hasta desmayar, ¿no? Porque no va a poder aumentar su gasto. Y en los casos avanzados puede darse la disnea, que ya es cuando se presenta disfunción sistólica o diastólica del ventrículo, y ya el ventrículo se va alterando en su composición anatómica y se va reemplazando tejido contráctil por tejido fibrótico, y eso altera la contracción. El soplo va a tener una forma muy especial, le llaman soplo en diamante. Para empezar, es en sístole, ¿no? Es un soplo sistólico, es rudo, es un soplo de tipo eyectivo, rudo, rasposo. Soplo en rombo o romboidal, le llaman romboidal. Empieza
más o menos despacio, va aumentando hacia la mitad de la sístole y luego baja, ¿no? Soplo sistólico aórtico. En algunos pacientes, el soplo va a empezar con un clic. ¿A qué se refiere el clic de apertura? Se refiere a que normalmente las válvulas, cuando aperturan, no se les escucha. Nosotros podemos auscultar el cierre de las válvulas, pero no escuchamos cuando las válvulas se aperturan. En algunos casos, cuando está muy fibrosada, muy calcificada, al abrirse va a producirse un ruido y eso le llamamos clic de apertura. El tratamiento médico, bueno, la progresión de la estenosis aórtica en el proceso degenerativo es activa, entonces es un proceso que va aumentando con el tiempo y por lo tanto comparte, ¿no?, tratamiento con la aterosclerosis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tratar de quitar los factores de riesgo de aterosclerosis, ¿no? Ahí está pues la hipertensión arterial, manejo adecuado de la diabetes mellitus, que el paciente deje de fumar, que se controle adecuadamente los lípidos, que no tenga sobrepeso, que no tenga estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Hay guías para eso. Y cuando el paciente ya tiene síntomas, o sea, si tiene las 3 Ds que les acabo de decir, si ya tiene síntomas, ¿requiere qué? Requiere cirugía. O sea, apenas el paciente tenga síntomas, debes plantearle que se opere. Porque no hay ningún tratamiento médico capaz de retrasar esta opción de cirugía, que es inevitable cuando aparecen los síntomas. Si hay pacientes que no pueden recibir cirugía porque ya tienen una enfermedad terminal, porque el paciente no quiere operarse, pueden ser tratados con digital, con diuréticos, con inhibidor de enzima convertidora, antagonistas receptores de angiotensina, ¿no?, si presentaran datos de insuficiencia cardíaca. Una salvedad sobre esperar los síntomas. Cuidado con los niños y cuidado con los jóvenes. Si hay un niño o joven con estenosis aórtica severa, pues le hacemos el eco y encontramos que está muy cerrada esa válvula, no hay que esperar que el paciente tenga síntomas. Ellos deben ser referidos al cirujano de una vez. ¿Por qué? Porque ellos tienen riesgo mayor que en los pacientes de edad mayor de muerte súbita. Entonces, si el paciente es joven o niño, pues de frente a operarlo, ¿no? De frente a operarlo, si es severa. En el resto de los pacientes este riesgo es más bajo, muy bajo, ¿no? Y por eso generalmente en las guías nos inducen a esperar que aparezcan síntomas antes de indicar la cirugía. Es calculado que la supervivencia media es de 5 años después que comienza la angina, o sea, lo primero que a veces que aparece es la angina, y te da un techo de 5 años de supervivencia media. Es de 3 años cuando aparece ya el síncope, y es de 2 años cuando ya aparece la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, si el paciente cuando viene a su consulta de ustedes le dice, doctor, ya yo tengo dificultad para respirar, no puedo estar echado, tengo que usar 3 almohadas, eso ya es dato de insuficiencia cardíaca. En este caso, a este paciente le quedan 2 años de supervivencia media, ¿no? Entonces, cuando apenas el paciente tenga síntomas, pues decirle a esa persona que es mejor reemplazar la válvula, ¿no? Reemplazar la válvula. El tratamiento quirúrgico es reemplazar la válvula enferma por una prótesis. Y en manos experimentadas el riesgo de la operación es aproximadamente 5% o 10%. O sea, depende de en qué centro quirúrgico hagamos la intervención. Se puede hacer incluso en pacientes de edad avanzada. Hasta hace algunos años, cuando el paciente tenía 80 años o más, le llamaban estenosis aórtica senil y ya no lo querían tocar. Ahora se ha demostrado que esos pacientes pueden sobrevivir más tiempo si se les quita esa obstrucción en la salida del ventrículo. Entonces, no es contraindicación la edad para operarlos. Y se puede hacer también un procedimiento menos invasivo que se llama valvuloplastía aórtica, que se hace con un catéter balón, pero para inflarse a nivel de la aorta y abrirla, pero a diferencia de lo que pasa con la estenosis mitral, que en la cual la técnica de valvuloplastía puede tener cierto éxito, acá no tiene generalmente buenos resultados. Si hacemos la cirugía de reemplazo valvular, relativamente es un procedimiento seguro, como hemos explicado, 5 al 10% de complicaciones en centros bien implementados. Ahora, no todo paciente va a soportar, ¿no?, una operación a corazón abierto, ¿no? Porque acá tenemos que poner al paciente
evidentemente en bomba, ¿no? Parar el corazón para poder sacar la válvula aórtica enferma y poner la prótesis. Y muchos pacientes no quieren. Entonces, en los ancianos, ¿no? Que es un gran grupo de pacientes que están con este problema porque hay una estenosis degenerativa que se llama la estenosis aórtica senil, entonces se descartan como pacientes quirúrgicos porque tienen ya otras comorbilidades, ¿no? Tienen, aparte de la estenosis aórtica, otros problemas médicos. Y se han estado desarrollando entonces alternativas a las cirugías para poderlos ayudar. Una de ellas es el procedimiento que se llama TAVI, que es implantar prótesis valvulares aórticas a través de un catéter, ¿no? A través de un cateterismo. Con buenos resultados, ya se está haciendo en el Perú, ya se está haciendo en el INCOR, Instituto Nacional del Corazón, en E-Salud, y ya presentaron sus primeros datos de resumen de casuística y parece que tienen buen resultado, buena aceptación. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre valvulopatías aórticas? A ver, pregunta para el grupo. ¿Cuáles serían los síntomas que uno podría presentar o investigar si un paciente sospechamos que tiene estenosis aórtica? Doctor, disnea, angina y síncope. Así es. Disnea, angina, síncope, ¿no? Las 3 Ds. ¿Cuáles serían los hallazgos más llamativos en cuanto a signos? ¿Qué signos podríamos observar en un paciente con insuficiencia aórtica severa? ¿Qué signos le podríamos encontrar a un paciente que tiene insuficiencia aórtica severa? Recordemos ahí la fisiopatología, ¿no? Una gran diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Recuerden entonces que a esos pacientes les pulsa todo, ¿no? Les pulsa todo. Les pulsa la cabeza, ¿no? Signo de Muset, le pulsa la úvula, ¿no? Signo de Müller, le pulsa la pupila, signo de Landeff y todos los signos que se puedan imaginar. Es un paciente que en semiología realmente es riquísimo. Muy bien. Vamos a tomarnos unos minutos, ¿ya? Para poder ubicar ya la clase de mitral y tricúspide y empezamos en 5 minutos. 5 minutos para empezar.